Y hoy, bueno, hoy lo tenemos a Leo Bonanno, que es parte del equipo contable nuestro, que hacen los servicios de liquidación de sueldos y de temas contables cuando algún consorcio necesita, sepan que tenemos todos esos servicios también. No sé, Diego, ¿querés explicar un poco más los servicios que tenemos ahí en el área de Sí, hacemos aparte de liquidación contable? de sueldo, liquidación de impuestos, tipo retenciones de cuarta categoría, retenciones de proveedores, hacemos rúbricas y un poquito de todo eso. Leo da clases enseñando a liquidar sueldos en el gobierno de la ciudad, ¿no, Leo? Correcto, Diego. Y también para la renovación de matrícula de administradores. Así que capaz que algunos de ustedes, si hicieron el curso de renovación de matrículas en las sedes del gobierno de la ciudad, capaz que lo tuvieron como profesor. ¿No es así? Así es, correcto. Bien, Estuvimos en ese ámbito. ¿Estamos grabando, chicos? Sí. Ya estamos grabando. Bien, perfecto. Presentalo entonces ahí un poquito a Leo y el tema que vamos a tratar, Diego, o que lo diga Leo, como quieran. Leo. Ya 4 minutos está bien. Sí, le cedo la palabra a Leo. A los que vinieron tiempo. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. ¿Está bien? Diego, ¿estás ahí? Perfecto, sí, te No, escucho. no se escucha. ¿Estás hablando? No, estaba hablando Leo, Robert. Ah, perdón. Bueno, arrancamos, Leo. Contanos un poquito qué vamos a hablar hoy, que hay bastante convocatoria. Y qué es lo que se van a llevar, ¿no? De la charlita de hoy. Perfecto, Roberto. Muchas gracias por la presentación, la introducción. Y la idea del webinar de hoy es brindarles herramientas. Herramientas que no solo le van a servir para la administración del consorcio, sino también para la herramienta. Perdón. Sí. ¿Se cortó? No. ¿Me escuchan bien? Ahí está. Sí. Perfecto, sí. Ahora Perfecto. sí. Les comentaba que la idea es brindarles herramientas que no solamente les pueden llegar a servir para la administración de los consorcios los cuales están trabajando actualmente, sino también herramientas a nivel de sus finanzas, a nivel personal. Ese sería, a grandes rasgos, mi objetivo de la charla del día de hoy. Bueno, comencemos entonces. Nosotros cada día mínimamente tomamos 20 decisiones diarias. Ya sea qué vamos a desayunar, qué ropa nos vamos a poner, qué vamos a almorzar, qué colectivo tomar, qué medio de transporte utilizar. Constantemente nosotros estamos tomando decisiones. Dependiendo del tipo de decisión, el grado de análisis o pensamiento o ideas que llevamos a cabo. En este caso, nosotros podemos clasificar las decisiones en relevantes y no relevantes. Justamente estas últimas, las no relevantes, las tomamos casi sin pensar. En cambio, hay otro tipo de decisiones, las relevantes, las cuales nosotros tenemos que llevar a cabo un proceso de análisis más minucioso, por así decirlo. Y ese proceso de análisis sería la parte número 1 de toda toma de decisiones. Vamos a analizar que la toma de decisiones consta de 3 etapas. La primera de ellas es un análisis, la segunda, la decisión propiamente dicho, que quiero decir, de llevarlo a cabo, y la tercera es el control, poder analizar si lo decidido coincide, entre comillas, coincide con la realidad. Y ahí también analizar justamente, hacer un análisis crítico, por así llamarlo, de las diferencias o no de lo que habíamos planificado originalmente. Esas serían las 3 etapas, repito, de una toma de decisiones. Ustedes justamente, una decisión que tomaron es anotarse en esta charla, en esta decisión, cuando a esta hora, a las 3 de la tarde,
podrían haber estado haciendo otra cosa, pero se interesaron por la oferta que brindaba esta charla, se mostraron en, ¿cómo decirlos?, con un proceso de análisis, de pensamiento, de qué nos va a servir esta herramienta. Como también, por ejemplo, ustedes toman decisiones en su trabajo. Yo les consulto, y no sé si van a tener la posibilidad de contestarme, ¿qué tienen en cuenta, por ejemplo, cuando administran un edificio, cuando administran un consorcio, a la hora de elegir un proveedor? Por ejemplo, un proveedor para un arreglo. ¿Qué es lo que tienen en cuenta? Confianza. Confianza, muy bien, Lorena. Referencias. Referencias, muy bien. Que tengan la facturación correspondiente a la hora de emitir las facturas por el servicio. Perfecto, punto muy importante de las facturas. No aceptemos proveedores sin facturas. Excelente. Muy Claro. bien. ¿Qué más? En mi caso, buenas tardes. En mi Buenas. caso no estoy administrando todavía, pero en el momento que lo estuvimos haciendo acá en mi edificio, lo que se pedía era, primero que sea un trabajo de calidad para no hacerlo dos veces, la facturación, los seguros correspondientes por cualquier tipo de accidente que pudiera tener y, de ser posible, en el caso de que fuera una empresa, una responsabilidad civil, un riesgo profesional con cláusula de endoso de no repetición para el edificio por cualquier daño que pudiera ocasionar al mismo. O al menos así es como me manejo en mi profesión, que soy técnico y voy a trabajar a otras empresas, y es los requisitos que me piden para poder ingresar. Excelente, muy bien, Marcelo. Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo hacer un aporte? ¿Cómo no? Yo me guío un poco por el artículo 11 de la ley 941. Bien. Perfecto. Necesitamos también saber si necesitamos matrícula o no del profesional, dependiendo cuál sea el trabajo que estemos llevando a cabo. Y me interesó mucho también un comentario que pusieron, no quiero restar la importancia a los que hablaron, sino me llamó la atención alguien que escribió en el chat que dijo financiación. ¿A qué se refieren con financiación? Cuotas. ¿Cuotas? Ok, perfecto, muy bien. Porque Perdón. Hola, ¿cómo están todos? Buenas Em, tardes. yo lo escribí. En mi caso, o sea, comparto todos los que estuvieron hablando, pero en mi caso yo administro en Lugano Unidos y acá, por ejemplo, en esta zona es muy importante lo que es la financiación, sacando la confianza, los seguros y demás cosas. Acá siempre, por la zona esta, siempre los consorcios nos tienen la posibilidad de abonar el 50, entonces hay proveedores que te financian sin tener tanto interés o respetándote ¿cómo se llama? El valor. Obviamente hablo por la zona en la que yo administro. Perfecto, muchas gracias por el aporte, Jessica. Es importante también nuestro análisis financiero, más allá de las cualidades o la calidad del trabajo, que no le quito importancia, son realmente relevantes, la financiación, o por hablar de otro tema, de qué manera nosotros vamos a abonarle esa factura al proveedor. ¿A qué hago referencia? Que si todos los proveedores cumplen con las normativas a nivel Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si todos en mayor o menor medida también cumplen con lo que sería el trabajo realizado, debemos analizar también la parte financiera, de qué manera el proveedor nos va a requerir a nosotros la cancelación de dicha factura. No es lo mismo abonar por un trabajo al contado que abonarlo en varias cuotas. Entonces, esta consulta sobre los arreglos que puede llevar a cabo un proveedor me da el puntapié para mí para analizar cuál es la situación financiera del consorcio, es decir, en qué situación nos encontramos
y de qué manera nosotros podemos analizar si a dicho proveedor podemos pagarle al contado o podemos pagarle en cuotas. Existe una herramienta o un reporte que se denomina flujo de caja o cash flow. ¿Escucharon alguna vez hablar del mismo? Perfecto, y Javier me comenta que sí, lo comentó. Flujo de fondos, excelente, muy bien Javier. Excelente. El flujo de fondos en sí es una herramienta, un reporte financiero, que nos indica a nosotros la situación en la cual se encuentra, ya sea una persona, que se encuentra una empresa, o en este caso, que se encuentra un consorcio. El flujo de fondos, o cash flow, se va a alimentar, por llamarlo de alguna manera, de dos grandes entradas. Una denominada ingresos y otra denominada egresos. Yendo al punto de vista de los consorcios, ¿cuál es la principal fuente de ingresos que tiene un consorcio? Las expensas, excelente, muy bien. Las expensas es el principal fuente de ingresos que tiene el consorcio. Dependiendo también cuál sea su situación comercial, por llamarlo de una manera, pueden existir otras fuentes de ingresos, como puede ser también publicidad, como puede ser también el alquiler o el cobro por antenas, alquiler de portería, entre otros. Y como egresos, que sería la segunda gran grupo de lo que sería el flujo de caja, ¿cuáles serían las salidas financieras las cuales podemos encontrar en un consorcio de propietarios? Los servicios, el sueldo, gremios, todo lo que tenga que ver con Gastos obligaciones fijos. del administrador. O sea, Gastos los gastos fijos. Perfecto. Sobre todas las cosas, como primera medida, los honorarios del administrador. Y el segundo, obviamente, el abono a Redconar. Esas son las dos prioridades. Yo Después, creo que el sueldo de los encargados es la prioridad. pero ahora que estamos nosotros acá, lo podemos poner en tercer grupo. Sí. Que torturan, si no está en tiempo y forma, torturan. Perfecto, entonces tenemos sueldo del encargado, las cargas sociales, los servicios públicos, los honorarios del administrador, honorarios por abonos. Siguiendo con la estructura de que sería la liquidación de expensas, también mencionamos el mantenimiento, partes comunes, la reparación de unidades funcionales, gastos bancarios, tenemos los seguros, es decir, tenemos más cantidad de egresos que los ingresos. Esto también va de la mano a nosotros a nivel personal, que tenemos más necesidades que recursos. O sea, mientras que los recursos, nuestros ingresos son limitados, las necesidades o los gastos son ilimitados. Entonces, nos surge la pregunta, ¿de qué manera nosotros podemos organizarnos? ¿De qué manera nosotros podemos manejar estos recursos para hacer frente a estas necesidades o a estos egresos? Como una primera medida tenemos, ok, los sueldos. ¿En qué momento nosotros debemos abonar los sueldos del encargado? ¿Cuándo nos determina la normativa, la ley, que debemos pagar los sueldos del encargado? Del 1 al 5 del mes siguiente. El mes de la Perfecto, fecha. excelente Beatriz. Esa es la fecha límite. No podemos Exacto. extendernos más allá del cuarto día hábil. Exacto. Excelente, perfecto. ¿Y las cargas sociales? Las cargas sociales del 1 al 7 también del mes siguiente. O sea, Perfecto. si estamos liquidando el mes de julio ahora, julio se va a pagar del 1 al 5 de agosto y las cargas sociales tendrán plazo para ingresarlas hasta el 7, 8 según el número de quit. Excelente, perfecto. Muy bien. A partir del día número 8 sería el primer día de vencimiento como fecha tope, de acuerdo a la terminación de quit, y ahí en adelante, cuando será nuestra fecha límite para abonar las cargas sociales.
¿Y los ingresos? ¿En qué momento nosotros tenemos los ingresos del consorcio? También los primeros días, de acuerdo a lo que dice el reglamento, en general es el día 10, algunos el día 5 y algunos el día 15, algunos del 1 al 15. Ok, siempre y cuando no estén remolones los propietarios para No, todas las obviamente, expensas. obviamente. Tengo una consulta con este tema. ¿Te puedo hacer como abrir un paréntesis? Correcto. Tengo un consorcio que yo pongo 2 vencimientos. ¿Es correcto? En el reglamento no especifican nada puntualmente, pero yo pongo, por ejemplo, el 10 un vencimiento y el 20 el segundo vencimiento. A partir del tercer mes ya serían los punitorios de un total del 3,5 sobre el capital. En el primer vencimiento, ¿es correcto que yo ponga un porcentaje de ese 3,5%? ¿O tengo que Eh, poner directa, o sea, desde lo legal, ¿no? Sí, yo primero cambiaría la expresión a, en lugar de decir intereses punitorios, intereses resarcitorios. Compensatorios o compensatorios, Ujú, exactamente, punitorio va por otro camino más son los legales. jurídico, por llamarlo de alguna manera, Sí, exactamente. exacto. ¿Y los Eh, resarcitorios cómo serían? no, o sea, los resarcitorios en sí, en principio, una vez que supera la fecha de vencimiento acordado, empezarían a surgir o a crearse los mismos. El tema es que al no estar determinado en el reglamento de propiedad, yo lo que haría o lo que recomendaría es establecer por asamblea, así ya tenés un resguardo, la existencia de los mismos, cuál va a ser la alícuota que se va a establecer y en qué momento se pueden empezar a cobrar los mismos. En el caso de la alícuota, intentaría colocar un importe que, ¿cómo decirlo?, se actualice sin necesidad de convocar otra asamblea. Por ejemplo, establece una tasa directamente del Banco Nación y no poner un importe fijo que puede Tal cual, ocurrir que en un futuro quede desfasada. tal cual. Perfecto, muchas gracias, Bien. muy, muy claro. Sí, Marcelo. Bueno, quiero aprovechar la consulta que hizo acá nuestra colega, porque tengo un problema en este consorcio en particular donde yo vivo, un reglamento de copropiedad del año 72, donde fija un interés por mora del 10%. Y este administrador que tenemos, bueno, una situación particular aparte, pero no viene al caso ahora, está ejecutando ese 10%. ¿Eso no es confiscatorio? A ver, lo que se podría establecer en sí, ya que es el interés que se establece en el reglamento, es pedir por asamblea la modificación de dicho inciso. O sea, está habilitado para ustedes como propietarios, están habilitados para poder modificar el mismo o modificar Exacto. la alícuota del reglamento. Habría que verificar justamente en el mismo reglamento cuáles son las mayorías necesarias para Hacer la modificación. el día de mínima son 2/3 partes, pero habría que establecer, si no establece en el reglamento, un porcentual mayor. Bien, pero entonces podría llegar a aplicar eso, porque ni siquiera esa tasa de interés está en los bancos ahora, o sea, es irrisorio, un 10% de interés por... Y me De todas preguntaba si formas, un mes. ¿puedo aportar algo? De todas formas, en el caso que llegue a un juzgado, eso el juez va a determinar la tasa, digamos, por más de lo que diga el reglamento. Y normalmente la baja. O toma, Probablemente, si es baja, toma la del reglamento y si no la baja. Si es depende del alta la que contexto. proponen es baja. Un Exactamente. 3 siempre me fijan. No son las mismas decisiones en el contexto de hace un año, en un contexto inflacionario de hace un año, que las de hoy. Claro, Me imagino que los tal jueces cual. van cambiando estas cosas. Pero para no apartarnos de del tema que está Leo, sigamos, Leo.
Ok, perfecto. Entonces, la idea es, juntamente con estas diferencias, por llamarlo de una manera, de fechas, es que nosotros podamos utilizar una herramienta con la cual nos podemos organizar, ya sea estos pagos conjuntamente con estos ingresos. Les voy a compartir un Excel. Ustedes me dirán si se observa correctamente. ¿Lo observan bien? Sí, se ve perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces, sí. esto sería muy a grosso modo la estructura de un flujo de caja o un cash flow, en la cual nosotros observamos que tenemos un saldo inicial, en este caso es de 1.400.000 pesos. Este saldo de 1.400.000 pesos representaría la liquidez que tiene el consorcio, es decir, fondos con los cuales no están limitados bajo ningún aspecto. Es dinero en la cuenta corriente, caja de ahorro y en el efectivo. Repito, es dinero que no tiene ningún tipo de limitación. Plazo fijo no entraría, porque sería una especie de financiación. Si nosotros vamos a anotar en el mismo cuando se acredite en la cuenta corriente. El segundo aspecto, tenemos los ingresos, en el cual, en este archivo, el único campo que tenemos en los ingresos, tal cual como habíamos denominado anteriormente, son las expensas. El siguiente gran grupo de este rubro es el total de ingresos, que sería una sumatoria de las filas anteriores. Es decir, si nosotros proyectamos en la columna 1 que vamos a cobrar de expensas 700.000 pesos, nuestro total de ingresos en ese periodo de tiempo va a ser de 700.000 pesos. Lo que nosotros vamos a tener que determinar es qué significa este 1, qué significa la columna 1. Hace referencia a qué tipo o qué periodo o qué horizonte temporal vamos a utilizar. Nosotros podemos utilizar un horizonte temporal mensual, podemos utilizar un horizonte temporal semanal o incluso podemos utilizar un horizonte temporal diario. Eso va a depender de nuestras expectativas, va a depender de nuestras necesidades. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Podría volver a explicar el horizonte temporal que se utilizaría en esa planilla? Excelente, sí. En este caso, nuestro horizonte temporal, nuestras columnas, están marcadas por los números 1, 2 y 3. El tema de este 1, 2 y 3 puede representarnos nosotros que el 1 sea el mes de julio, el 2 sea el mes de agosto y el 3 el mes de septiembre. O puede ser que el 1 sea la semana 1 de julio, que el 2 sea la semana 2 de julio y el 3 la semana 3 de julio. O incluso las columnas pueden representar días. Que el día número 1 yo tenga un ingreso de expensas de 700.000 pesos. Que el día 2 tenga un ingreso de expensas, por ejemplo, de 500.000 pesos. Y que el día 3 yo no tenga ingreso de expensas. Cada una de esas columnas va a representar un determinado momento. Puede ser un bimestre o un trimestre. También, exactamente. Esto va a depender en sí de... ¿Cuál es el que se aconseja usar o cuál es el que normalmente se usa? El horizonte temporal. Mira, a nivel empresarial yo utilizaría más el diario. Sería más organizado por una manera y tendría un mayor control para lo que sería las finanzas. Si es a nivel personal, yo utilizaría más un aspecto más mensual. ¿Y a nivel expensas? A nivel despensa, a nivel consorcio, yo también utilizaría un formato diario, sobre todo por el tema más que nada de los gastos. Uy, pero si tenés muchos, ¿cómo haces? ¿Muchos consorcios? Sí.
En realidad no hay que mezclar las planillas. Nosotros tenemos que utilizar una planilla por cada consorcio. Sí, salvo que te lo haga la plataforma, ¿no? Que ustedes lo puedan brindar, porque si no... Recuerden que esto es una herramienta de proyección a futuro. Ok, Lo que sí brinda Redconar es, bueno, la posibilidad después, sobre todo por el nivel de ingresos y de gastos, la emisión del reporte de rendición de cuentas, que sirve para cuando... para promedio, para sacar promedio, eso, pero no es lo mismo esto, ¿no? Igual también tenemos ahí pedidos, Leo, tenemos varias administraciones que nos están pidiendo el desarrollo de un cash flow hacia el futuro en función a lo que ya pasó. Generar el cash flow hacia adelante. Pero Perfecto. bueno, en este tema, veo lo que vos estás explicando y el tema diario, entiendo, yo hago una comparación y por qué Leo dice, imagino yo, corregime Leo, cualquier cosa. A nosotros nos pasa, por ejemplo, la mayoría de ustedes trabaja con nuestro servicio por débito automático. Entonces, no es lo mismo que nosotros le pongamos el débito el día 10, el día 15, el día 20 o el día 25, porque va a ir de acuerdo a los vencimientos que ustedes pongan en cada consorcio. Si ustedes tienen un vencimiento el día 10 y nosotros le debitamos la factura el día 25, por ahí ya el 25 no hay plata. Todo eso es lo que se puede planificar con un cash flow. Entonces, ustedes con este cash flow saben cuándo tienen digamos, los depósitos, la mayor parte de los depósitos, ya los van a tener escritos y va a pasar más o menos todos los meses. Este cash flow, lo que, corregime, Leo, si estoy diciendo mal, me permite ver a mí cómo va a venir mi flujo de fondos de forma diaria. Yo sé que entre el día 5 y el 10 voy a tener dinero para pagar la mayoría de los proveedores. Y sé que entre el 10 y el 20, por ahí, los que estén retrasados, los que paguen después del segundo vencimiento, lo voy a ver. Correcto, Roberto. Esa sería la idea, de que nosotros podamos, como en un escenario optimista, como se dice, también hacer trabajar el dinero. Tener la posibilidad de que el consorcio pueda utilizar los fondos disponibles para generar una especie de ganancia. Entonces, las columnas o la organización de las columnas va a depender en sí de qué les resulta más fácil a ustedes o qué, más que nada fácil, qué les resultaría mejor. O sea, de qué manera pueden hacerlo trabajar de forma más eficiente esta planilla. Dicho de otra manera, ¿en qué momento necesitarían la información? Si necesitan una información a nivel diario o, por ejemplo, si necesitan una información a nivel semanal. Yendo ahora a la parte de los, yendo ahora a la parte de los egresos, nosotros tenemos que la planilla, las salidas financieras que tiene este consorcio de ejemplo, son sueldos y jornales, honorarios del administrador, servicios públicos, certificaciones, otros honorarios profesionales, gasto de mantenimiento, reparaciones, gasto de librería, y podemos seguir agregando filas, por ejemplo, gastos de limpieza. Lo interesante de este archivo, lo interesante del flujo de caja, es que ustedes diseñan, diagraman las filas de acuerdo a las características de ese consorcio. Recordemos que nosotros estamos haciendo un presupuesto, una proyección. Entonces, les consulto, ¿qué criterios tomarían o qué criterios creen que es el indicado para poner la proyección de, por ejemplo, gasto de mantenimiento o de reparaciones? Las experiencias o la realidad de lo que va a suceder al mes siguiente, por ejemplo. Las Yo experiencias. tengo conceptos en que yo sé que el mes siguiente tengo que pagar en tales vencimientos. Por ejemplo, los servicios. Yo, en los últimos días del mes, yo puedo saber qué servicios me van a vencer al mes siguiente y de cuánto estamos hablando al mes siguiente. La luz, el gas, los teléfonos, los impuestos, ¿sí? El ingreso de las retenciones. Hay importes que son
reales que sé que van a ser utilizados, que van a ser tenidos que afrontar al mes siguiente. Entonces eso a mí me sirve como información para saber al final del mes dónde estoy parada y cuánto voy a necesitar para el mes siguiente, para poder cubrir todos esos servicios. También Excelente. te puedo hacer un aporte. Sí. También se podría tomar en cuenta con respecto a las obras, sumo a lo que dice Beatriz, en cuanto a obras de unidades funcionales, tal vez con un relevamiento podés hacer una proyección y decir, bueno, podemos llegar a reparar de todo lo que sea consorcial 2 unidades funcionales por mes, conforme al presupuesto que disponga el consorcio. Tal cual. Excelente. Ese análisis viene de la mano también con lo que sería este flujo de caja. A ver, ¿cuántas unidades funcionales podemos llegar a reparar? ¿Cuántos fondos podemos llegar a tener en nuestra proyección futuro? ¿De cuánto sería la cuantía de estas reparaciones? En este caso, ¿cómo podemos llegar a establecer esos valores? ¿Qué valor nos va a brindar los proveedores? O con respecto a la obra, ¿será un presupuesto de 800.000, de 1.000.000, de 700.000? Bueno, y justamente esos 700.000, esos 800.000, ¿cómo lo podemos abonar? ¿Serán en una cuota, 2 cuotas? Elijo un proveedor que tiene un valor mayor, pero que me permite cancelar esa factura en 2, 3 pagos, o elijo a un proveedor que me cobra menos. Repito, el trabajo va a ser bien realizado en ambas situaciones, pero no me da la posibilidad de financiar. Entonces, viendo este análisis, viendo a ver qué recursos poseo, puedo llegar a tomar esa decisión. Siguiendo con este trabajo, siguiendo con este análisis del flujo de caja, supongamos que nosotros tenemos sueldos y cargas sociales proyectados, estimados para, supongamos que esta vez la columna 1 hace referencia al mes de julio, supongamos que los sueldos y cargas sociales van a ser de 300.000 pesos. Teniendo en cuenta que estamos en el consorcio, trabaja un personal jornalizado en 2 horas semanales, 8 horas, entre 8 o 10 horas semanales, perdón, 8 o 10 horas mensuales. En este valor incluye tanto las cargas sociales como las contribuciones sindicales. Honorarios del administrador, 110.000 pesos. Servicios públicos, estimamos un valor de 100.000 pesos. Certificaciones, suponiendo que estamos iniciando este consorcio desde cero y nos piden, bueno, rúbricas, escribanías, etcétera, etcétera. Vamos a suponer también un valor de 200.000 pesos. Otros honorarios profesionales, también un valor de 100.000 pesos. Mantenimiento de reparaciones, 50.000. Unos 10.000 pesos de gasto de librería y unos 25.000 pesos de gasto de limpieza. Entonces, en esta proyección, si bien el saldo del mes de julio va a ser negativo, ¿por qué son 195.000 pesos negativos? Porque nos van a marcar la diferencia en este mes entre los ingresos y los egresos. Si yo analizo únicamente el mes de julio, vamos a tener una pérdida de 195.000 pesos. El próximo cálculo que tenemos que desarrollar o calcular es el saldo final, que sería con cuántos fondos nos quedamos al final del mes julio. En este caso, si nosotros empezamos con un saldo estimado de 1.400.000 pesos, restando los 195.000 pesos, nos quedaría un saldo final de 1.205.000 pesos, que a la vez, este 1.205.000 pesos se va a transformar en un saldo inicial de la columna 2, mes 2, día 2, semana 2. Este proceso va a ser continuo. Siempre el saldo final de un momento se va a transformar en saldo inicial del siguiente.
y así sucesivamente. Y aquí les consulto, les pregunto, ¿qué podríamos hacer nosotros con ese valor de 1.205.000 si en los próximos momentos, si en el momento 2 y en el momento 3, no tenemos proyectados o no tenemos estimados salidas de dinero? Invertirlas en un plazo fijo, dejando el mínimo disponible en la caja. Invertir en un plazo fijo, ok, perfecto. ¿Qué otra medida se les ocurre? Una pregunta, Los fondos de inversión. Ujú. una pregunta. Sí. ¿Estamos autorizados o hay que hacer una asamblea para poner ese dinero en un plazo fijo? Perfecto, siempre por asamblea. Ok. Yo iría más por el camino de los fondos comunes de inversión, sobre todo aquellos atados, por decirlo de manera, a plazos fijos, sobre todo por la liquidez que poseen los mismos, es decir, la posibilidad de que vuelvan a la caja de ahorro en un plazo prácticamente inmediato, Sí, ya que el plazo fijo habituales tenemos esa limitación de los 30 días, en el mejor de los casos. Acá me mencionan como una alternativa realizar un mantenimiento proactivo. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Qué otra idea se les viene a la mente? Sí, hola Leo. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo les va a los demás colegas? Fui yo el que escribió el tema del mantenimiento proactivo, digamos, ¿por qué? Porque en sí me parece que cuando nosotros tenemos la oportunidad en el momento en el que el consorcio tiene caja, tiene que, en un consorcio, la verdad que en un edificio hay un montón de cosas para mantener. Y siempre es preferible prevenir. Siempre, siempre. Ya sea avanzar con el control de las humedades, porque en el momento en el que nosotros queremos hacer eso, siempre surgen otras cosas. Ya sea reparaciones urgentes, y además ocasiona demora para la gente que vive ahí, ya todo lo que fuere, si fuera pintura, si fuera la revisión de la red cloacal o algún avance que se pueda hacer, me parece que en este caso, de acuerdo al objeto que tiene el consorcio que tiene que ver con el mantenimiento del edificio, me parece que debería ser hincapié en eso. Obviamente que hay alternativas de inversión financiera, pero en este caso supongamos que si podemos comprar, qué sé yo, por decir, un stock de tubos y luces de emergencia, y bueno, ya las tenemos compradas. Y ahorramos en algo demostrable. Perfecto, muy bien. Es otro tipo de inversión, ya no sea un tema financiero bancario, Claro. sino un tipo de inversión, protección, stock de materiales de reparación. Bien, bien, me interesó mucho la propuesta, Javier. Depende mucho, aporto un poquito, Leo, también, aprovechando lo que decía recién, creo que era Javier el que hablaba. También depende el contexto económico, ¿no?, del país. A veces conviene invertir o resguardarse en stock, en productos, en materiales, y a veces no. Hoy estamos, y eso es lo que a veces hay que analizar, y es lo difícil que nos pasa, ¿no? Porque después de todo estamos en un contexto donde administramos consorcios, o sea, los administradores se dedican a eso, no lo ven como un tema financiero, y es lo que intentamos acá con Leo, ¿no? Que esto tenga un contexto financiero, a pesar de que esto tenga que ser, como creo que Silvia decía, aprobado por una asamblea, porque esto sí debería ser aprobado por una asamblea. Si el consorcio tiene un excedente de dinero, para no dejarlo parado en una cuenta corriente. Recuerden que hoy hasta las billeteras virtuales, incluso un consorcio puede tener dinero en una billetera virtual, puede sacar una cuenta, hasta las billeteras virtuales hoy dan interés solo por tener el dinero ahí. Ni siquiera hay que poner plazo fijo, ni hay que resguardarlo, ni absolutamente nada. Tal vez esto cambie, hay algunos bancos que ya lo hacen, Brubank creo que lo está empezando a hacer. Brubank es un banco medio digital y está ahí, ¿no? Pero hay algunos bancos que ya lo hacen. Digo, hay que analizar también el contexto.
Y a veces ustedes van a ponerse a pensar que estoy administrando, estoy haciendo la parte financiera, y esto viene a ser como un valor agregado más que ustedes le dan al consorcio. Este conocimiento que está dando Leo hoy, también la idea es que ustedes le puedan dar esto como valor agregado al servicio que ustedes dan y explicárselo. Después, si los propietarios deciden, no, nosotros no queremos, listo, está todo bien. Pero es una forma también de vender el servicio de ustedes hacia sus administrados, ¿no? Hacia sus clientes, que son los consorcios. ¿Okay? Yo siempre miro esto desde este punto de vista. Y de vuelta, tampoco ustedes pueden ser expertos en finanzas. Simplemente saber determinadas cosas. Y eso es lo que trasciende a esta profesión, que es el administrador de consorcio. Uno es como experto en muchas cosas y en nada a la vez, porque tampoco se puede saber todo, ni temas de electricidad, ni temas de plomería, ni temas de fumigación, ni temas de finanzas. Pero estas pequeñas herramientas que está dando Leo ahora, simplemente que ustedes sepan que estas posibilidades están, les va a permitir a ustedes por lo menos preguntarse estas cosas y en el momento que tal vez lo necesiten, tal vez buscar también un experto financiero que los ayude. ¿Ok? Correcto. Es como decía Roberto, en esta época de competencia, por decirlo de una manera, obtener estas herramientas les marca un diferencial con respecto a los demás. Como comentaba, ese valor agregado que les pueden llegar a ofrecer a los consorcistas. Y si bien esta herramienta que le estamos planteando hoy en día es para que utilicen también a nivel consorcial, también les va a servir en su vida diaria. Los ingresos van a ser los honorarios que tienen por administrar, o el trabajo en relación de dependencia que también pueden estar realizando. Los egresos también. En vez de poner egresos por sueldos y cargos sociales, van a tener egresos por ejemplo, alquileres, servicios, electricidad, servicios públicos, cable, internet, etcétera, etcétera. Pero ustedes lo organizan, supermercado, lo organizan de acuerdo a esos grandes grupos o esos grandes rubros que podemos llegar a encontrar. Entonces, ya dándole un cierre, por llamarlo de una manera, a esta presentación o esta charla, yo les indicaría o les sugeriría siempre organicen sobre todo el tema de las columnas horizonte temporal de acuerdo a sus necesidades. Desde mi punto de vista, y repito, no quiero que lo tomen como algo obligatorio, yo pondré en el eje de las columnas lo que sería diario. Y dentro de lo que serían las filas, no sean tan detallistas en los rubros, sino coloquen los grandes puntos a analizar. Como hacen en la liquidación de despensa esos 10 rubros, para mí sería correcto para ponerlos en las filas. Si bien en algunas cosas el detalle es importante, el excesivo nivel de detalle puede llegar a empantanar un poco nuestro análisis, nuestro archivo. Estoy abierto a las consultas, preguntas, dudas que pudieran haber surgido a lo largo de esta charla. Mientras alguno va pensando alguna pregunta, a mí escuchaba a Leo, muy interesante. Estas cosas llevan tiempo asimilarlas también. El que no esté haciendo estas cosas no le va a resultar fácil hacerlo. No. Simplemente van a tener que sentarse y empezar con un poco de práctica para entender e ir mejorando la exposición de la información. Recuerden que... Perdón. Sí, dale, Elsa, dale. Tengo una pregunta, Roberto. Esta proyección yo ya la había empezado a implementar, pero en un orden un poco más sencillo que el que presentan ustedes, como más puntualizado. Yo ya lo tenía como para ir, cobrando, más que nada, teniendo un fondo de reserva, teniendo cuáles son los gastos, porque un mes llegan las expensas altas, al otro mes bajan de repente, o sea, como para que la gente se organice económicamente, y nosotros también como administradores. Entonces yo ya como que lo venía haciendo.
Pero esto debería estar planteado en la asamblea ordinaria porque en algunos reglamentos lo dice, viste que tenemos que tener como una proyección de gastos y plantearlos una vez al año, cosa que tengamos presente, los propietarios tengan presente eso. ¿Esto es correcto de plantearlo como en la asamblea, como para que nosotros tengamos ya en el libro de actas la proyección hecha? Sobre todo aquellas expensas fijas que nos piden la realización de un presupuesto justamente para estimar cuánto va a ser el valor de los futuros importes de las mismas. Claro. Agrego un comentario sobre todo a lo que mencionó Roberto. No se frustren a la hora del desarrollo del flujo de caja. Sobre todas las cosas, lo más importante es la constancia. No olvidarnos de colocar los importes, la actualización del mismo y sobre todo la comparativa. Sé que puede ser engorroso de vez en cuando, pero lo importante es la constancia, ir actualizando, ir manteniendo e ir utilizando esta herramienta. Ahí Javier está preguntando, estaría bueno que reconozco, tenemos dentro de nuestra agenda de trabajo desarrollar una herramienta que Yo va a lo hacer hago un cash flow. con una herramienta que ustedes. Yo lo que hago mensualmente es, me voy al consorcio, el fideicomiso administro yo, por ende es más difícil porque tengo todos los impuestos metidos dentro de cada uno. Yo me voy a todos los gastos del periodo anterior, me lo bajo en Excel directamente, yo me lo hago directamente en Excel, por lo menos a todo el detalle de gastos, así lo armo yo para el próximo mes, ¿no es cierto? Y en el Excel lo voy trabajando desde ahí y saco lo que no voy a hacer el mes que viene y agrego lo que pienso hacer el mes que viene. Así es como lo voy trabajando, ¿sí? Con todo lo que es los gastos mensuales del mes anterior. Y nada, así es como que me voy manejando para no cobrar ni de más ni de menos, ¿sí? Para ir teniendo un poco de horizonte y estar parada. Eso es como me manejo con nivel de gastos. Bueno, los ingresos van relacionados al gasto, o sea que ya está. Perfecto. Eso que menciona Lorena se denomina que arma el presupuesto en una base histórica, o sea, analizando lo que ocurrió ya sea en el mes anterior o algunos utilizan una base del año anterior actualizándolo por la inflación correspondiente. Pero sí, es una base que se utiliza para... tomar los valores actuales actualizados. O sea, hay algunos, como yo dije al principio, hay muchos gastos que yo de antemano ya sé cuánto van a ser. Los puedo determinar. Entonces, son pocos los gastos que quedarían estimados. De tal manera que la base de expensa, de liquidación de expensa, siempre tiende a real y se mantiene. Y siempre nos permite generar y saber de antemano qué saldo voy a tener al cierre del mes siguiente. Estimativo, obviamente, ¿no? Correcto, pero tenemos en época de incertidumbre o en un país con incertidumbre, Claro, poder tener tal cual. un poquito de estabilidad, por llamarlo de alguna manera. Yo soy muy nuevita en el rubro y muy viejita. Y yo me manejo como puedo manejar la administración de mi casa. Uno sabe cuáles son sus gastos fijos y qué es lo que puede llegar a proyectar a futuro. Tal vez estoy equivocado, esta está mucho más top, pero el consorcio que estoy administrando y el que voy a administrar ahora, yo ya hice el cálculo de cuáles son sus gastos fijos. Está muy bien. Correcto, esa sería la idea. Muy primitivo es lo mío, era almacenero. No, a ver, no es ni primitivo ni no. Cada uno va a utilizar la herramienta que le sea más eficiente. Es decir, no poder hacerlo en un Excel, una aplicación o en una libreta como la que tengo acá al lado mío, Lo hago en un Excel. mayor o menor. Lo importante es ese control, Silvia. Mientras lo tengamos, excelente. Y lo importante es que ustedes sepan, tengan en cuenta que ustedes administran y tienen que rendir cuentas, ¿no? De lo que hacen. Entonces,
Lo importante es que sepan, tengan la información y la información con la cual ustedes analizan sea la certera. Como dijo Lorena, me baso en el mes anterior y está muy bien. Algunos se basarán en un mes, otros se basarán en los últimos 6 meses, otros, como dijo Leo, en los últimos 12 meses. Eso básicamente es lo que tratamos de explicar hoy y que tienen que hacer. Es un cash flow, básicamente un flujo de caja que les permite a ustedes ordenarse y prever. Hay cosas que no se van a poder prever, pero bueno, dentro de todo, prever un poco cómo se van a ir gastando, cómo va a ingresar y cómo va a salir el dinero semanalmente, diariamente, mensualmente. Hay algunos que planifican trimestralmente. El año pasado era todo mensual, porque por el índice de inflación que había, hoy uno puede ser un poco más ordenado y decir, bueno, cada 2, 3 meses voy a cambiar, lo voy a ajustar por inflación. La inflación de 3 meses hoy es del 5%. Recuerden lo Yo que creo era. que hay que hacerlo todos los meses igual, Roberto. Mira, vuelvo a repetirte, si ya tenés por valores reales y sabés, estás parado unos 3 o 4 o 5 días antes de que termine el mes, ya tenés los valores de los costos fijos, que son los permanentes, y tenés idea del trabajo que vas a tener que realizar al mes siguiente, es mucho mejor, es más corto el periodo, mejor resultado da el cash flow. En épocas claro. donde todavía hay inestabilidad, donde hay inflación, imposible. Pero en una sociedad como la nuestra, que todavía no salió totalmente de lo que es la inflación, todavía hay inestabilidad, todos los meses hay que hacerlo, todos los meses. Es la única manera de ir sabiendo y de hacer pasos chiquitos, pasos cortos. Bien, antes, los que se quieran quedar, algunos ya se están yendo, llenen el formulario que ahí dejó el equipo nuestro en el chat, para que obtengan el certificado. Las personas que trabajan con nosotros les vamos a ir dejando los certificados de la participación de este tipo de charlas, que les va a sumar a ustedes, porque después esos certificados van a estar dentro de la plataforma y se van a visualizar, y los propietarios también van a poder visualizar los certificados de las charlas que ustedes están asistiendo, cursos o capacitaciones, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado, y para no estirarnos y cumplir con el horario que tenemos hasta las 16 horas, me gustaría por ahí comprometerlo a Leo también, porque hay mucho más para hacer en estas cosas, ¿no? Esto es simplemente lo que hablamos hoy, es un flujo de caja, pero después, a ver, yo les doy un ejemplo de lo que nos pasó la semana pasada. Hay una empresa que está ofreciéndose financiar las obras de los consorcios. ¿Cómo se financian hoy ustedes? Esa es otra historia que se podría trabajar también. ¿Cómo se Hoy es financian difícil ustedes? financiar. Hoy es Bueno, difícil hoy financiar ustedes- porque no hay bancos que te financien. Bueno, El costo es nosotros alto de la financiación. Nosotros estamos en charla con Banco Roela para que ofrezcan, ellos tienen Banco Roela tiene línea de financiación para consorcios. Y hay otras empresas que están intentando financiar. Ustedes de alguna forma cuando tienen que hacer un trabajo se financian. ¿De qué forma? O les financia el proveedor en cuotas que les cobra esa tasa de financiación con cheques, pero tenés una tasa de financiación igual. Ahí Javier está aportando, dice cheques, pero también la tasa de financiación. O sea, por más que le des los cheques, esos cheques, el valor del dinero, el dinero tiene un valor determinado. Esto ya es más económico y financiero, ¿no? Que podemos hacerlo en otra charla. Leo, lo que quieras aportar, pero digo, aunque le des cheques, ese proveedor igual te está cobrando una tasa de interés. Y ese cheque es a 30, 60, 90 días, vos le estás pagando una financiación. Entonces, ese análisis es lo que hoy el administrador por ahí en general no tiene herramientas para hacer un análisis más minucioso de qué es lo que le conviene más. ¿Me conviene que me financie el proveedor o me conviene buscar la financiación a mí al consorcio, hablo, al administrador? Por otro lado. Entonces, estos son temas también para hablarlos más adelante y son re interesantes porque hoy el administrador no está mirando estas cosas. Nosotros estamos entrando en una etapa de más estabilidad económica en cuanto a la inflación, con lo cual van a empezar a aparecer estas opciones de financiación que no sea el proveedor o que no sea que ustedes tienen que juntar la plata, porque otro camino es junto la plata, cobro una expensa extraordinaria durante 3 meses junto la plata, pero están perdiendo el valor del dinero, porque tienen ese dinero también parado, vaya a saber cuánto tiempo hasta que hacen ese trabajo, y eso tiene un costo financiero también, que no se dan cuenta que tiene, pero la realidad es que está, y a veces es altísimo, y no se dan cuenta que esto pasa. Entonces, esto es otra charla que podemos hacer, Leo, también de temas financieros, que es re interesante.
por ahí empezar a asesorarlos en cómo mantener el valor del dinero, ¿no? Correcto, Roberto. Y era también a la par con lo que mencionaba en un momento Javier. O sea, yo en lugar de ponerlo en un banco, o en un plazo fijo, o un fondo común de inversión, me estoqueo con material, que es su forma de financiación. Evito que en 3, 4 meses el valor de la pintura, el enduido, valga un 15% más, mientras que lo que me da el plazo fijo era un 8%. Claro. Ahí, de cierta manera, le gané a la inflación, teniendo el material. Pero sí, es una gran idea para plantear charlas futuras.